Listo, muy buenos días a todos, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar nuestra Buenos sesión de días. entrenamiento, gracias, profe, de entrenamiento de simulación con Flexi. En este caso, pues entonces voy a iniciar con pantalla y voy a ir contando algunas eh, referencias del curso. Muy bien. Entonces, en esta capacitación es importante, por favor, tener presente que la asistencia que se requiere mínima para certificación es del 60%. Además de eso, se van a desarrollar cuatro modelos durante las sesiones y en la final se va a realizar un taller en el cual ustedes pueden resolver dudas e inquietudes. La idea es que puedan ir trabajando en el taller en la forma en que vamos avanzando. El taller no es que se deba entregar, sino por el contrario, el taller es un trabajo autónomo para que puedan ustedes aplicar el conocimiento que vayan aprendiendo o vayan adquiriendo a través de todo el curso. En esta capacitación específicamente, más que una capacitación, es un proceso de instrucción enfocado a cómo utilizar el software Flexil para procesos de simulación. Aquí lo que vamos a enseñar, bueno, realmente son fundamentos básicos de simulación, conceptos y herramientas, enfocados siempre al software, usando simplemente las librerías 3D. En este caso, porque la capacitación es académica básica 3D. Posteriormente, pues evidentemente hay Process Flow que maneja la herramienta de diagramas de flujo. Otras como por ejemplo la de servicios, healthcare, logística o manufactura, dependiendo de ya del nivel que se tenga. Este primer nivel es el nivel más básico para poder primero apropiarnos del uso del software y sobre todo pues de herramienta y cómo se puede manipular o utilizar. También vamos a enseñar conceptos introductorios de las herramientas de análisis de datos de entrada y de salida para poder analizar información disponible antes de alimentar un modelo de simulación. Vamos también a aprender a describir el comportamiento de un modelo de simulación pues a partir de gráficos estadísticos y evaluar alternativas de decisión usando nuestra herramienta Experimento. Como mencioné, pues el objetivo principal es poder conocer y aplicar los objetos de la librería básica 3D de FXIM para el modelado de un sistema de manufactura y manipulación de materiales. La duración son 15 horas, 5 sesiones de 3 horas cada una. Eh, en este caso, les recuerdo, las primeras 4 sesiones son enfocadas al desarrollo de los modelos. Tendremos espacios teórico-prácticos, donde tenemos una parte teórica donde explicamos el cómo y el qué de algunas herramientas y posteriormente iniciamos la fase práctica. En la quinta sesión, lo ideal es que llegara a esa sesión para lo que serían preguntas y dudas del taller y realizaremos algunas otras actividades. Es importante mencionar que durante toda esta fase de instrucción, la metodología que nosotros vamos a utilizar es una metodología donde tenemos, como mencioné, dos componentes, teórico y práctico. En el teórico explicamos la parte del qué y cómo, y en la práctica ya lo que hacemos es aplicarlo. La construcción de los modelos va a ser paso a paso, siempre por parte del instructor, y vamos a seguir los 5 pasos de modelado, que evidentemente más adelante voy a explicar en qué consisten. Los participantes, lo ideal sería que sigan los pasos de la construcción del modelo y teniendo la posibilidad pues, de poder plantear dudas, inquietudes y sobre todo en este caso si de pronto se queda en el proceso de construcción, nos puede indicar para poderles apoyar. Este es el objetivo realmente de poder generar una interacción con el instructor y poder aprovechar estos espacios. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Por mi parte no, señor. Listo, muchas gracias. Quisiera verificar y confirmar si tuviera una sesión de soporte técnico para la instalación y actualización del software y cuál versión tienen actualmente. Sí. La actividad se hizo el jueves. En mi caso tengo la 2024, que fue lo que nos indicaron que debíamos descargar. ¿De acuerdo? Listo. Sí, pues actualmente sí ya estamos en la 24.1, entonces lo ideal sería tener la 24.1, lo más actualizado, pero si tienen la 24 también está funcionando.
¿Listo? Gracias, profe Vanessa. Muy bien, de acuerdo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este concepto de una forma muy concreta y breve, que sería entonces la introducción a la simulación. ¿Qué es? ¿Cuándo utilizarla y qué tipos existen? ¿Qué es la simulación? Entonces, la simulación es una representación de la realidad. En este caso es una aproximación de esa realidad. Típicamente en la literatura lo explican como es la imitación de un sistema basada en el conocimiento o suposiciones acerca del comportamiento de las partes del sistema y con el propósito de poder comprender el comportamiento de las partes del sistema. ¿Cuándo se usa la simulación? Entonces aquí tenemos que para poder analizar un sistema complejo que está compuesto por dos elementos, interdependencia y aleatoriedad, podemos utilizar la simulación según Jerry Vance. ¿Cuándo no usar la simulación? No usamos la simulación cuando podemos resolver los problemas de forma analítica, cuando se puede implementar un experimento físico, si la información sobre el sistema no está disponible y si los recursos no son acordes a las necesidades, tiempo y costo. Por ejemplo, implementar la simulación realmente no es económico, realmente genera un costo de inversión para poder analizar las propuestas de mejora que se desean implementar en una organización o una empresa. Recordemos que en este caso específico pues, de manufactura y manejo de materiales. Vamos a entrar ahora con lo que sería la simulación de eventos discretos. Es usado para poder modelar sistemas que cambian de estado en momentos discretos en el tiempo como resultado de la ejecución. Entonces, con el fin de crear esta imitación, Flexin utiliza un entorno impulsado por eventos que le permite justamente establecer una secuencia de eventos que imita el sistema del mundo real. Los eventos dictan cómo se comporta el sistema. A medida que los eventos de la simulación se ejecutan, el estado en el que se encuentra el sistema cambiará en respuesta, evidentemente, a dichos eventos. Entonces, los cambios de estado del sistema pueden ser medidos y reportados con el fin de obtener una visión de cómo se está comportando el sistema. Los eventos, pues, pueden ser llegada de un producto, movimiento del producto, el comienzo o el fin de un proceso de máquina. Y algunos ejemplos de estados pueden ser en máquinas, algo que es ocioso, procesador de mantenimiento, procesos de colas, vacíos, llenos y operadores descansando y utilizando el ocioso. Siendo así, con lo que les acabo de mencionar, por favor, en el chat, les agradezco me confirmen con sus propias palabras una descripción o una definición de qué es la simulación y qué es un evento. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a leer algunas de las definiciones. Gracias por los profes. La simulación es la representación de las actividades bajo un entorno controlado. Sí, es posible. El evento es el desarrollo de una serie de actividades que pueden incorporar algunas etapas. Proceso interactivo que permite proyectar una serie de acciones de trabajo para optimizar tareas. Probablemente. Sin embargo, tengamos presente que optimizar es una palabra bastante amplia y se utiliza mucho más para modelos analíticos. La simulación es la representación en el tiempo de un modelo de un sistema real y cómo cambia en el tiempo. Muy bien. Y simulación, construir un modelo que represente la realidad bajo ciertas características. Eventos, sucesos que ocurren dentro de la simulación. Eventos discretos, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, justamente las definiciones anteriores son las que aplicamos aquí en Flexi, en esta parte o en esta zona que tenemos acá. Esto aquí ocurre la simulación. Tenemos algunos puntos clave, los inputs, que son los puntos de entrada, que en este caso tenemos, por ejemplo, información. Esos inputs son, puede ser la información de tasas de arribo, número de trabajadores, tiempo de proceso, entre otras. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que incluir
las variables de control, justamente como mencioné en algunas de las definiciones. Lo que nosotros sí podemos controlar del sistema. Por ejemplo, podemos controlar la cantidad de procesadores, de trabajadores, podemos hacer algunos ajustes en tiempo, entre otras opciones. Variando estos indicadores, estos variables de control, cambiando o ajustando las mismas, luego se somete al proceso de simulación, existe un comportamiento derivado y obtenemos entonces unas salidas. Estas salidas no son más que la consecuencia natural del comportamiento de la simulación y del sistema a partir de la variación o el ajuste de los parámetros, que bien conocemos como variables de control. Entonces, la definición de los datos de entrada, sin duda alguna, tiene un efecto directo en todo el modelo y sobre todo en cómo se ejecutan. Las entradas son esos parámetros de configuración que nosotros podemos colocar sobre la mesa como modeladores para poder diseñar y establecer pues un alcance en la simulación, mientras que las salidas son el resultado, secuencia, que se generan de forma natural por el curso de la ejecución de los eventos discretos a través del tiempo en nuestro modelo. Los resultados pues no pueden ser establecidos ni mucho menos definidos en un modelo porque son consecuencia natural del comportamiento del sistema, mientras que lo que sí podemos modificar o ajustar son los parámetros, en este caso los inputs. ¿Y qué es un modelo de simulación? Mucho hablamos del, pues, en este caso del modelo, ya empezamos a hablar de decir, no, un modelo de un modelo. Pero ¿y qué es un modelo? Entonces ahora vamos a conocer la definición porque también tenemos diferentes tipos de simulación. No solamente está la simulación de eventos discretos, sino la simulación dinámica, la simulación de fluidos, entre otras opciones. Entonces, la simulación, pues en este caso vamos a hablar un poco de cómo pensar en un modelo de simulación. En primer punto, pues hay dos palabras muy importantes que queremos destacar, sobre todo cuando hablamos de simulación de eventos discretos. Primero, el propósito u objetivo y segundo, la abstracción. Entonces, debido a que ahí tenemos una relación pues entre entradas y salidas de lo que acabamos de mencionar justamente, es importante, es clave que logremos tener presente qué, qué es lo que nos va a enseñar el modelo, es decir, cuál es el propósito, por qué lo estoy haciendo, conocer esa razón. Porque si bien no sabemos en algún sentido qué estamos tratando de obtener, ni mucho menos qué es lo que el modelo nos está tratando de responder, nosotros no vamos a poder tener entonces una orientación, un camino, una carta de navegación hacia lo que queremos construir en el modelo de simulación. Por eso entonces no vamos a poder incluir los eventos necesarios para poder producir una salida deseada. Es importante entonces saber cuál es ese propósito para nosotros poder ir construyendo fase a fase, paso a paso, los eventos necesarios para poder producir una salida deseada. En este caso, pues nosotros debemos tener la capacidad de poder informar plenamente sobre esta salida. Entonces, el propósito de nuestro modelo debe guiarnos, debe ser esa guía en las decisiones que nosotros tomemos sobre cómo diseñar el sistema de eventos discretos que van a ocurrir. En otras palabras, pues que nos guía cómo construimos el modelo. Mientras que por otra parte, la abstracción debe ser la mejor amiga de nosotros en simulación. Pues en este caso, la abstracción es una herramienta que nos permite poder construir la versión más simplificada y útil de un modelo de simulación sin incluir muchos detalles innecesarios. Por ejemplo, podemos colocar que un operario realiza un proceso de transporte, pero no vamos a retratar allí los micromovimientos. En este caso, simplemente que toma un punto A y un punto B, un objeto y lo traslada. Porque recuerden que la simulación es una representación, una aproximación de la realidad. Por lo tanto, no vamos a hacer a detalle cada uno de los pasos. En este caso, pues podemos pensar, si estamos construyendo un modelo de simulación, posiblemente todos estos detalles que se definen en el comportamiento del sistema, que definimos en el objetivo, posteriormente vamos a indicar cuáles son esos detalles que realmente no necesitan y utilizando la abstracción. Sin embargo, pues ya que hay muchos detalles que pueden tener poco o ningún impacto en el objetivo o en el enfoque de la simulación, es cuando más debemos tener un mayor enfoque en análisis. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el impacto que tenga este detalle
en el objetivo o el propósito de la simulación, es cuando menos debemos usar la abstracción. Es decir, dependiendo del impacto que genere ese detalle, es como podemos regular la llave de la abstracción. Por lo tanto, cuanto menos impacto tenga algo con el objetivo del modelo o el objetivo del proyecto, mucha más abstracción podemos utilizar para poder simplificar esa representación del modelo. También es importante recordar, pues, bueno, aquí en este caso mencionar que la simulación sería esa representación de esa realidad. Y nosotros no buscamos una exactitud o un valor exacto, sino un valor que sea aproximado. Entonces, tenemos abstracción y tenemos también los elementos de la realidad necesarios para poder responder a una pregunta o resolver el problema. En otras palabras, el propósito. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, Listo, señor. continuamos. Muchas gracias. Para los profes que recién han llegado, pueden participar, ya sea como menciona, como hizo el profe, activan el micrófono y participan, o pueden escribirnos por el chat también. Entonces, ¿qué es un proyecto de modelado o por qué utilizarlo? ¿Y qué preguntas nos sirven para poder orientar este proyecto de simulación? Las preguntas que hay que hacernos y hacer a los demás al planear un proyecto de simulación, en este caso pueden ser, ¿por qué construir un modelo? En este caso, ¿por qué construir el modelo define el propósito? A partir de definir el propósito, empezamos a definir las fases y además de eso, ¿qué información quiero obtener? ¿Qué información debo obtener? ¿Qué información me va a generar o me va a arrojar el modelo para yo poder responder a la pregunta inicial? Sobre todo la pregunta que formula el proyecto, ¿no? El objetivo o el propósito. ¿Cuál es el actor principal de su modelo? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de proceso de manufactura o transporte de material, hablamos, por ejemplo, de productos, piezas, entre otras opciones. Entonces, pueden o deben clasificarse por tipos. En este caso, estamos hablando de las piezas o productos. Pieza tipo uno, tipo 2 y tipo 3, pieza de manufactura, pieza de soldadura, piezas de diferentes calidades, piezas de diferentes colores, entre otras opciones. ¿Qué tipo de patrones de llegada presenta? En este caso tenemos llegadas por inventario, tenemos lotes de producción, cada cuánto nos llega, hacia dónde van y hacia dónde se dirige. En este caso debemos plantear el enrutamiento de los tipos de productos según la operación. ¿Cuánto tiempo pasan allí? Es importante conocer que esos tiempos de procesamiento o espera o delay, entre otras opciones, justamente dependen de la información que nosotros le alimentemos al modelo. Por ejemplo, los tiempos de procesamiento pueden obtenerse a partir de un estudio de métodos y tiempos en el cual nosotros podemos utilizar esa información y alimentarla a nuestro modelo. Evidentemente, identificando esta información a partir de un análisis de datos de entrada y a partir de estos análisis podemos definir si esos conjuntos de datos se ajustan o no a una distribución de probabilidad o podemos utilizar una distribución de probabilidad de tipo empírica. ¿Qué recursos limitados deben estar a su disposición? Es decir, qué tipo de recursos tenemos disponibles para poder llevar a cabo cada una de las tareas. Máquinas, herramientas, operarios, entre otras opciones. ¿En qué medida afecta la disposición física del comportamiento de los modelos? Aquí es muy importante tener en cuenta o tener presente que se requiere un layout, porque en este caso nos permite justamente poder verificar o validar esta pregunta: ¿en qué medida afecta la disposición física el comportamiento de los modelos? Justamente porque puede que entonces el layout cambie y genere impacto en indicadores de productividad, de distancia recorrida, entre otras opciones. ¿Y cuáles son las 5 fases de modelado? Bien, entonces, dentro de la estrategia de modelado tenemos entonces como primer punto clave reunir toda la información disponible que describe el sistema desde su aspecto hasta su comportamiento. Adoptar un enfoque gradual para el diseño y la implementación del modelo. Perdón, que pensamos en capas. ¿Y cuáles son estos 5 pasos de modelado? Primero, pues crear el diseño en 3D. En este caso, si tenemos un layout disponible en AutoCAD, podemos importarlo.
hacer un diagrama de flujo del proceso para poder crear o utilizarlo como guía, definir la lógica de cada paso. En Flexin, cuando hablamos de lógicas, no hablamos de código de programación, sino el comportamiento. ¿Cómo debería ser el comportamiento de cada evento? Ejecutar el modelo y finalmente ver los resultados. Listo. Con eso entonces finalizamos esta primera parte de introducción a la simulación. Vamos a ir entonces a introducción a Flexi. ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? No, señor. Listo, gracias. Tenemos entonces algunos conceptos claves, manipulando en Flexi y barras de herramientas. Entonces, palabras o conceptos clave a partir de ahora o en adelante cuando hablemos de simulación y sobre todo cuando utilicemos Flexim sería entonces modelos, objetos y flow items. Evidentemente por otros temas de competidores en software, por lo menos algunos hablan a partir de flow items. Voy a ir adelantándolo. Entonces aquí en flow items, en Flexim es lo que nosotros conocemos como las entidades, pero en simulación se conocen como simplemente las entidades. Diferentes proveedores evidentemente hablan o le dan un nombre diferente a la entidad. En este caso, para nosotros las entidades son los flow items. Entonces, un modelo es una colección de objetos de Flexim que representen el sistema actual con apenas el suficiente nivel de detalle para poder responder a la pregunta de interés. Un objeto es un bloque de construcción con comportamientos heredables y atributos y propiedades y variables visuales definibles por el usuario. Y el flow item son las entidades que fluyen a través del modelo. En este caso, cuando hablamos de manufactura, hace referencia, por ejemplo, a productos. Cuando hablamos de un sistema de servicio, a clientes. Cuando hablamos de un sistema más abstracto, hablamos de llamadas. Bien, y visualmente aquí hace referencia a lo anterior. Entonces, un modelo es un conjunto de objetos, justamente. Los objetos tenemos entonces son aquellos que contienen propiedades, atributos y variables que pueden ser heredables y pueden ser variables y se pueden ajustar, son personalizables en cada uno de ellos. Y los providers, en este caso, son representados por estas caras, que son los productos. Otras definiciones que tenemos allí son, por ejemplo, colas, procesos y transporte. Un modelo se construye por detrás de un sistema de colas, procesos y transportes. La cola se desarrolla naturalmente en el modelo cuando las tasas de arribo superan las tasas de procesamiento. Los procesos o los procesor corresponden a un tiempo de demora obligatoria sobre el objeto o el flow item que está siendo procesado, es decir, representa un delay. Y el transporte es el movimiento físico de una entidad entre un recurso y otro. Y este movimiento es lo más aproximado a la realidad. Tenemos varios tipos de objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos los procesadores, principalmente el objeto procesador. Tenemos el objeto combiner, objeto separator y el multiprocesor. Cada uno de estos son un subprocesador, es decir, tienen características del proceso. Tenemos la opción de crear y de eliminar flow items. En este caso, tenemos la creación de flow items, crea los flow que van a ingresar al sistema y el objeto sí elimina los flow del sistema. Sistemas de tipo buffer que tenemos para almacenamiento, estanterías, objetos queue para hacer el almacenamiento intermedio, bandas transportadoras. Tenemos ejecutores de tareas, que en este caso son recursos móviles que nos permiten poder hacer transporte de los flow items. Tenemos las herramientas visuales para poder hacer análisis de datos de salida. Tenemos las redes, que en este caso nos permiten justamente poder crear rutas específicas por las cuales los recursos móviles se pueden trasladar, se pueden utilizar.
Manipulando Flexil, entonces tenemos que podemos utilizar Flexil con botón izquierdo, nos podemos mover de izquierda a derecha, con botón derecho podemos hacer giros, con el zoom, en este caso pues hacemos entonces scroll con el mouse hacia adelante, hacemos zoom progresivo, hacia atrás hacemos zoom progresivo, o con los dos botones del mouse podemos hacer entonces hacia adelante, zoom progresivo y hacia atrás, zoom progresivo. Tenemos también la opción de poder seleccionar objetos. Cuando se seleccionan con la tecla Control, podemos seleccionar Control, Shift, clic izquierdo o simplemente Control, clic izquierdo. Y allí podemos seleccionar un grupo de objetos o varios objetos. Cuando seleccionamos un solo objeto en específico, él se va a resaltar en amarillo y se hace con clic izquierdo y podemos configurar y modificar las propiedades de este objeto principalmente. Entonces aquí tenemos la opción de que cuando seleccionamos un objeto, va a tener entonces que se resalta en amarillo con la tecla, perdón, con el botón clic izquierdo, podemos moverlo de izquierda a derecha, podemos trasladarlo, podemos cambiarlo de ejes, podemos redimensionarlo, cambiar entonces posición, tamaño y el giro. Más adelante ya ahorita vamos a revisar eso, evidentemente, en la parte práctica. Entonces tenemos los flow items, que son las entidades que fluyen pues a través del modelo, pasando de un recurso fijo al siguiente, almacenando información que puede ser asignada y obtenida del modelo, información que puede ser almacenada a través de las etiquetas o labels. Tenemos varios conjuntos de flow items, en este caso pues la representación básica o típica es la forma de una caja. Tenemos otras formas tridimensionales que pueden ser utilizadas. También tenemos los objetos tipo contenedor, que en este caso está la caja, y está el tipo pallet, que permite justamente poder hacer una representación de procesos de empaque o estivado. Tenemos la ventana de dock, es importante, aquí la muestro porque probablemente Zoom al compartir pantalla no suele mostrarla o no permite visualizarla, entonces este es el dock que justamente vamos a utilizar para poder dividir ventanas o espacios de trabajo. Entonces funciona tal cual como funciona Windows. Cuando arrastramos una ventana y la colocamos en cualquiera de las posiciones, allí se va a colocar nuestra ventana de trabajo justo como hemos colocado o donde la hemos colocado y se va a colocar en color azul más oscuro según lo que nosotros vayamos a elegir. Importante, puntos clave, puertos. Entonces tenemos puertos de entrada y puertos de salida. Aquí tenemos entonces un objeto que tiene el puerto de entrada y el puerto de salida. Definir las conexiones posibles para que los flow items se muevan entre recursos fijos. Desde aquí tenemos que los flow items se van a mover en este flujo, de izquierda a derecha. Con el mouse y la tecla A o la tecla Q, desde el recurso fijo de salida hacia el recurso fijo de entrada, podemos establecer estas conexiones. Las conexiones que establecemos entre recursos fijos es una conexión de tipo A. Esta conexión se puede realizar justamente como menciona acá, activando el teclado, la mayúscula, tecla A mayúscula y con clic izquierdo desde el punto de salida, el punto de entrada, punto de salida, punto de entrada. Lo mismo se puede aplicar para los puertos centrales o central ports. En este caso se realiza una conexión con tipo S o la letra S con el teclado. Estos tipos de puerto central sirven para poder referenciar. Típicamente se usan para poder indicar un proceso en el cual un Task Executor, es decir, un recurso móvil, un recurso que se pueda mover, se requiere o se necesita. Y lo que hacemos es que todo recurso móvil se referencia con un puerto central. ¿Y cómo lo desconecto? Con la tecla W. Tenemos finalmente las barras de herramientas. Por ejemplo, tenemos en la barra de corrida del modelo, tenemos el botón Reset para reiniciar el modelo, el botón Run para correr el modelo, el botón Stop para parar el modelo, Fast Forward para poder correr a máxima velocidad, el botón Skip para poder adelantar la corrida del modelo al siguiente paso de eventos y correr todos los eventos en ese momento, el botón Step que me permite adelantar la corrida del modelo en
un único paso, un único evento. Aquí corre varios. Runtime, que es el tiempo de corrida, que podemos definir cuánto es el tiempo que quiero que se corra el modelo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, un mes, un año. Run speed, que me permite configurar la velocidad del modelo. En este caso, tengan presente, por favor, que 4 segundos en el modelo es un segundo en nuestra realidad. Tenemos también entonces la barra principal, que en este caso es la barra clásica del menú archivo, nuevo, abrir, guardar como, y la barra de creación donde tenemos que podemos configurar y mover el cursor a la forma estándar o natural, crear conexiones, borrar conexiones, seleccionar objetos, crear y conectar objetos, entre otras opciones. Sí, ¿no? Siendo así, entonces por favor vamos a abrir Pexin y tenemos entonces la siguiente pantalla. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos entonces en la parte superior el menú de archivo. Aquí tenemos entonces el menú de corrida del modelo. Tenemos una interfaz general. En esta parte podemos encontrar, por ejemplo, información de la versión que actualmente estamos trabajando, el tipo de licencia, la tarjeta gráfica y los recursos que voy a utilizar y el tipo de licenciamiento. En la parte lateral derecha vamos a encontrar también algunos módulos instalados para Plexin o Subplexin, como Process Flow, el módulo A-Start, que me permite justamente establecer diferentes modos de navegación, el módulo de agente, los módulos de AGVs, conveyors para las transportadoras, Flowworks para temas de flujos o fluidos, GIS, Omniverse y People para sistemas de servicio. Aquí tenemos la forma de crear un nuevo modelo, New Model, Open Model para abrir modelos recientes, Getting Started, primeros pasos, el manual de usuario, el tipo de licenciamiento y las preferencias. Voy a cerrar este, ya que me mencionan que tiene la versión 24. Vamos a crear un nuevo modelo y tenemos entonces que nos aparece por defecto, tenemos las magnitudes de tiempo, distancia, fluidos, la fecha y la hora en que va a iniciar nuestro modelo de simulación y vemos aquí un ejemplo de cómo se puede visualizar nuestro operar. Para ello entonces le damos clic en OK y tenemos entonces en la parte lateral izquierda nuestro conjunto de librerías y recursos fijos. En la parte lateral derecha tenemos entonces nuestro conjunto de propiedades y atributos, es una ventana de trabajo. Tenemos entonces también en Toolbox la opción de poder ver acá la conectividad. Podemos hacer conectividad por bases de datos, importar hojas de cálculo, entre otras opciones. También tenemos la opción de background que nos permite importar planos de AutoCAD. También tenemos la opción de estadísticas que tenemos entonces las herramientas para análisis de datos de salida como Experimenter y de análisis de datos de entrada como ExpertFit. Asimismo también tenemos para crear dashboard, que en este caso nos representa la forma más fácil de poder crear gráficos estadísticos para observar el comportamiento del modelo. Vamos a la librería, desplegamos Fixer Resource con recursos fijos. Fíjense, entonces voy a arrastrar un objeto cualquiera y Flexin sirve como sistema de drag and drop, que lo que hace es arrastrar y llevar objetos al lienzo de trabajo. ¿Cómo podemos movernos en Flexin? Clic izquierdo sostenido, izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Cómo podemos también hacer zoom progresivo con scroll hacia adelante, con scroll hacia atrás? Zoom progresivo. Podemos hacer con clic derecho el giro, entonces, como mencionaba, del objeto y de todo el lienzo de trabajo. Cuando seleccionamos un objeto específicamente, lo seleccionamos, fíjense que aparece entonces el dichoso borde amarillo que habíamos mencionado. Este borde amarillo cuando solamente estoy seleccionando un objeto. Aparece después del cursor una forma de cruz. Fíjense que cuando colocamos sobre el objeto, el cursor cambia a una forma de cruz.
Entonces lo que hago es simplemente seleccionar con clic izquierdo sostenido y puedo mover entonces, recuerden, la posición en X, Y y Z, incluso la rotación del objeto y el dimensionamiento. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, cualquiera de los ejes que aparecen allí, rojo, verde y azul, puedo cambiar la posición, perdón, el dimensionamiento del objeto. Para efectos de este ejemplo, por ejemplo, coloco con el clic izquierdo el cursor, dice que aparece y cambia de forma. Sostenido, puedo entonces redimensionar o cambiar entonces la forma 3D del objeto. ¿Alguna pregunta? ¿Tuvo inquietud en ese momento? Por mi parte, claros. Por mi parte también, claro. Listo, perfecto. Me está rellenando por el chat. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de las conexiones. Aquí voy con ello. Te puedo utilizar aquí, por ejemplo, un objeto source. Vamos a utilizar aquí un objeto queue, el objeto processor y el objeto sync. Les vamos a mostrar o hablar de las conexiones. ¿En qué consisten o cómo se pueden utilizar las conexiones? Es importante recordar que las conexiones deben seguir un flujo, desde donde va a crear el flow item y hacia dónde entonces se va a enviar. Ese flujo es el que me indica justamente cómo se van a crear las conexiones o cómo debo establecer o definir mis conexiones. Por tanto, por ejemplo, acá tenemos la opción de poder verificar o validar los puertos. Ejemplo, en este objeto denominado Q1, en su propiedad o atributo en la parte lateral derecha, puertos, tenemos puertos de entrada, input ports, ninguno, clic sobre el pick list y en puertos de salida tampoco tengo, en este caso, ninguna conexión establecida. ¿Qué significa? Que tengo un puerto de entrada y un puerto de salida. Voy a establecer la conexión entre estos dos objetos. Va a ser en este sentido, de izquierda a derecha. Seleccione el objeto y fíjese que le aparece entonces un icono triángulo color blanco y el icono cuadrado por este cuadrado color blanco. Para poder establecer conexiones entre objetos, podemos entonces establecer que son recursos fijos y entonces debe ser una conexión tipo A. Entonces utilizo, fíjense que el cursor cambia de forma a una cadeneta cuando lo coloco sobre el triángulo color blanco, clic izquierdo lo arrastro y lo llevo entonces a nuestro objeto Q. Esa es la primera forma de establecer conexión. La segunda forma, en este caso, no es tan visible, pero entonces con la tecla mayúscula activada en el teclado, oprimo la tecla A. Y fíjense que cada vez que oprimo la tecla A, mi cursor cambia de forma a una cadeneta. Entonces doy clic donde inicio y clic donde finaliza la conexión. De una vez suelto la tecla A. Finalmente, otra forma de establecer la conexión es entonces en la parte superior donde tenemos aquí la barra de archivo y demás, tengo una opción que dice Connect All. Aquí podemos seleccionar justamente la conexión que quiero establecer y es la conexión tipo A. Por lo tanto, fíjense que cuando arrastro y traigo el cursor al lienzo de trabajo, automáticamente cambia de forma a una cadeneta. Por lo tanto, donde inicia, clic izquierdo y donde finaliza, clic izquierdo. Luego continúa con una línea amarilla para poder seguir estableciendo más conexiones. En este caso, no quiero seguir estableciendo más conexiones, clic derecho y clic derecho para que el cursor llegue a su forma natural o estándar. Entonces, estas son las tres formas de establecer justamente conexión entre sus fijos y posiblemente vamos a utilizar entonces una forma de desconectar. Una forma práctica y sencilla es simplemente seleccionar lo que sería la conexión con izquierdo y la tecla suprimir para poder eliminar. O de lo contrario, tenemos entonces las otras dos opciones. Cuando tenemos entonces una conexión tipo A, podemos establecer y eliminar la conexión con la tecla Q. Entonces, por ejemplo, acá, con la tecla Q mayúscula,
puede entonces establecer donde inicia y donde finaliza y se elimina la conexión. O en la parte superior, donde tenemos aquí el icono de una cadeneta rota, disconnect object, vamos a utilizarla y utilizamos pues dependiendo de la conexión que hayamos utilizado o referenciado. En este caso pues puede ser la opción desconectar objetos tipo Q y queda en este caso eliminada la conexión. Voy a colocar aquí, por ejemplo, simplemente para efectos del ejercicio, aquí le voy a cambiar a este procesador un tiempo, voy a colocarle aquí 30, simplemente un tiempo discreto de procesamiento para mostrar un ejemplo. Fíjense que aquí tenemos que van llegando las cajas, creando las cajas y aquí hay un procesamiento. Justamente eso es lo que queremos representar, un sistema de colas que está, entonces, hay una cola porque se genera, ¿por qué? La tasa de arriba es mayor que la tasa de procesamiento. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el flujo de material viene de izquierda a derecha o simplemente viene desde el objeto source hacia el objeto simple. Además de eso, cada vez que tenemos estos flechas en los puertos, significa que están habilitados los puertos para que puedan ser utilizados. Aquí aparece en rojo porque están ya siendo muy ocupados por cada vez que ingresa y sale un producto. Pero ¿y qué pasaría entonces si cambio el tipo de conexión? Y por cierta forma me equivoqué y establecí una conexión desde el procesador hacia el objeto Q, cuando pues ese no es el enrutamiento, cuando es la forma equivocada de establecer. Pues entonces colocamos reset run, vemos entonces que se van almacenando entonces y no hay un flujo de producto y justamente no hay un envío. Por lo tanto, pero ¿cómo podemos verificar si nos equivocamos o no? Stop Reset, seleccionamos por ejemplo el objeto Q y fíjense que en los puertos de salida, Output Ports, no tenemos elementos conectados, mientras que en la opción Input Ports tenemos entonces que tengo dos puertos de entrada, en este caso el objeto Source y el objeto Proceso, por lo cual puede ser que se establezca esta conexión, sí. Sin embargo, pues necesita que del objeto profesor 2 también sea alimentado por otra fuente para que puedan ser enviados también al objeto Q. Y que además el objeto Q, pues simplemente es una espera o un almacenamiento final, puede permanecer en esa forma o en este tipo de definición que se creó. Pero si tiene salidas, debemos indicar hacia dónde se deben dirigir las salidas y cómo se va a hacer el proceso de material, de transporte de material. Voy a seleccionar esta conexión, la elimino, vuelvo a establecer conexión y aquí vamos a colocar el ejemplo de nuestro recurso móvil. Por ejemplo, vamos a utilizar el operario, lo selecciono, lo arrastro y aquí no es relevante, no importa la dirección en que se realice la conexión. Puede ser desde el objeto Q hacia el objeto operario o desde el objeto recurso fijo hacia el objeto operario o desde el operario hacia el objeto recurso fijo. Y establecemos la conexión puerto central, es decir, desde el icono cuadrado blanco hacia el objeto o en viceversa. Aquí lo que vamos a indicar es simplemente que en el flujo de salida vamos a usar un transporte. Esto no se preocupe, no, más lo vamos a explicar más adelante. Lo que quiero mostrar aquí es la importancia de las conexiones. Entonces, fíjense que por lo menos acá tenemos nuestro operario y él realiza justamente la transporte. En este caso, por ejemplo, él va a hacer ese proceso de transporte hasta donde se indique justamente el objeto en el cual deberá dejar el producto. Preguntas de dudas, inquietudes hasta el momento. Henry, perdón, ¿pudieras por favor repetir la actividad que hiciste con la velocidad del operador para reducirle la velocidad? Ah, ok, lo coloqué por aquí en el run speed. Aquí lo que hice fue que tenía una velocidad de 40 segundos. Lo había aumentado acá con el scroll o esta opción. Por ejemplo, que lo puedo subir, aumentar o disminuir. No es la velocidad del operario, sino de la aceleración. Ok, Entonces luego lo bajé a 4 nuevamente. Y recuerden que 4 segundos en el modelo es un segundo en nuestra realidad. Entonces aquí se puede ajustar justamente eso. Ahora, si quiero aumentar, pues aquí lo podemos hacer.
Gracias. Listo, con gusto. Tengo una preguntita. Sí, señor. Bueno, dos preguntitas en realidad. La primera, cuando uno hace las conexiones, yo veo que las puntas tienen esas flechitas, las rojas y las verdes. Esas tienen como una dirección. ¿Esa es la dirección en la que fluye el proceso? ¿O eso simplemente hay una anotación? Listo, pero en esa primera pregunta, inicialmente es más representativo, más visual. No podemos fiarnos de que sea realmente el flujo. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos puede representarlo. Pero lo importante aquí, aparte de las flechas, es saber conocer el puerto en el cual está conectado, porque aquí este evidentemente es un ejemplo muy sencillo, pero cuando trabajamos modelos mucho más avanzados, por ejemplo, este objeto de espera envía diferentes objetos proceso, tienen varios puertos de salida. Entonces, por ejemplo, voy a conectar aquí y establecer varios puertos. De los puertos de salida, ellos pueden crearse N puertos cuando te crea considerar. En este caso podemos colocar gran cantidad de puertos. Entonces, si seleccionamos aquí, tenemos en Output Ports, tenemos 4 puertos de salida, puerto uno, puerto 2, puerto 3 y puerto 4 de salida, y todos van dirigidos hacia este objeto, pero obviamente pueden ir dirigidos hacia otros. Entonces, inicialmente, como le mencionaba, es una forma más de detalle visual. Creo que nos debemos concentrar es hacia dónde están conectados y cuáles son los puertos a los cuales están conectados. Y sin duda, evidentemente, la forma en cómo se establezca también la conexión indica el flujo del material. ¿De acuerdo? Ok, listo. La otra duda es si yo, por ejemplo, estoy elaborando un modelo, por ejemplo, una distribución de planta que, por ejemplo, es en U. Cuando yo muevo los objetos tienen un sentido, como al comienzo mostraste, de que uno les puede dar la vuelta, pero para cambiar el sentido, o sea, él va a tomar siempre el mismo sentido. Yo tendría que cambiar el sentido si yo, por ejemplo, hago una distribución en U. ¿Cómo puedo hacer ese cambio? ¿O habría que darle vuelta a los objetos como hiciste al comienzo? Listo. Sí, hay que hacerle giros. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy particular de que tengo, por ejemplo, otro proceso, de aquí tengo otro proceso, de aquí tengo otro proceso. Entonces, por ejemplo, él va simplemente a representar de que hay un procesamiento y entonces aquí viene la caja y ese proceso se envía, ¿sí? Pero si quiere que sea más visual, pues puedo utilizar. Recuerden que uno de los elementos que utilizamos para la simulación no es tanto el detalle visual, sino la forma de la abstracción, a menos de que sea relevante. Por ejemplo, acá coloco otro. Entonces, este es un intento de un modelo nu, ¿de acuerdo? Fíjense que tengo el objeto sí, le puedo hacer la rotación, pero realmente no va a afectar nada de ello mientras tenga las conexiones pertinentes. Y colocamos conexión, conexión, conexión. Oh, este me quedó al revés incluso. Entonces, aquí puedo entonces establecer cómo sería ese procesamiento. Tengo entonces la forma del layout, pero independientemente de ello, aquí la forma de que se va a aplicar la demora o el delay va a ser importante porque es lo que nos interesa. Además, por dónde ingresa el objeto, también porque de pronto entonces, si realmente es un estudio exhaustivo, pues aquí de pronto nos interesa que el operario cuánta distancia recorre, que no es lo mismo que recorre la distancia hasta este punto que dar la vuelta hasta acá y la entregue en este punto, ¿cierto? Sin embargo, recuerden que la situación es una aproximación. En este caso, lo que hacemos, por ejemplo, es voy a seleccionar todos los objetos y me sirve para poder mostrar cómo establecer selección de un grupo de objetos. Entonces, por ejemplo, acá tengo el primero y con la tecla Control, clic izquierdo, empiezo a seleccionar cada uno de los objetos de mi interés. Fíjense que ahora todos aparecen con este borde rojo, justamente. Entonces, cuando selecciono, por ejemplo, este objeto o cualquiera de los cuatro y establezco una conexión con nuestro operario, automáticamente queda la conexión con todos los operarios. Y en la parte lateral derecha tengo también la opción de objetos seleccionados y puedo hacer cambios en los diferentes objetos. Voy a indicar aquí que quiero usar un operario en su propiedad o atributo proceso. Perdón, acá no, en output.
use transport. Entonces, dice, 4 objetos fueron cambiados. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se vaya a enviar al siguiente objeto, debe usar un transporte. Voy a quitar esta opción de color rojo o selección, Shift y izquierdo. Y entonces probamos. Reset y Run. Dice que, bueno, aquí vamos a colocarle más lento para poder visualizar. Watch. Reset, Run. Entonces tenemos aquí primero, envía entonces este objeto procesor. Una vez finalizado, él va a trasladar al siguiente. Evidentemente va a seguir con otras actividades porque él debe atender todas las tareas que le estén llegando. Entonces, ¿logro responder a su pregunta, profe Miguel? Sí, sí, señor. Sí, esa Listo, era de la acuerdo. pregunta. Stop Reset. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer este ejemplo. Listo, te Al vamos a menos tomar en sí. este momento el receso de Henry, 5 antes, minutos. perdóname, Tranquilo, antes de adelante. irnos te quisiera hacer una consulta. Ahorita cuando colocabas el operador en la imagen anterior, lo vi que está conectado a 3 puntos. Yo puedo conectarlo en 3 puntos como para que él siga una secuencia, si fuera de una estiva a un procesor y luego a otra estiva. Eso se puede hacer sin problema, ¿correcto? Sí, bueno, ahí realmente es lo que va a ejecutar secuencias de tareas. Entonces, dependiendo en qué orden le llegue la secuencia de tareas, él la va a ejecutar. Entonces, Ok, por ejemplo, una tarea que es tomar una caja. Una secuencia de tareas es ir a un punto A, cargar la caja, desplazarse con la caja al punto B, descargar la caja y regresar a su punto inicial. Entonces, ahí ya tenemos es una secuencia de tareas. Y también se le perfecto. puede asignar prioridad a cada una de ellas, por supuesto. Ok, ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tomar un receso de 5 minutos. Retornamos a las 9:07. muchas gracias. Con Vale, gusto. gracias. Gracias. Bueno, listo. Retomamos, por favor. Se cayó por la pandemia Sí, señor. y luego cancelaron Listo. el programa. Pues que con un pedazo de aire. Henry, pregunta, qué pena. Sí, señor. Eso es como que dice que está Sí, qué desactivado. pena. Es que estaba tratando de sacar las gráficas, pero no. O sea, ya coloqué los cuadritos, pero no me genera Tú los haces gráficos. un ¿O sea, curso me de puede red. repetir cómo fue que se hizo esa última parte? Claro que sí. En este caso, lo que hacemos es referenciar con el gotero el objeto que nos va a suministrar, nos va a alimentar la información. Sí, sí. Pero ven, Gloria, Listo. Entonces, le comentaba, seleccionamos el gráfico estadístico y con el gotero referenciamos el objeto que nos va a alimentar o nos va a suministrar la información. de En este caso, el casualmente objeto es camisas procesadas. Lo de seleccioné con el gotero y referencié camisas procesadas. perfecto. Lo demás Sí. es simplemente un ajuste en el título del objeto, O sea, que no sea el texto manual, o sea, que tú y tengas camisas procesadas. hice el curso y me dieron la presentación de Ok, vale. Verifique, por favor, que todos los objetos estén bien seleccionados o referenciados. En este caso, por ejemplo, está salida a otro centro y aquí máquina de bordado. Ok, listo. O bueno, algo como más adulto diría que es que para poder explicar eso, Listo. pues obvio la idea no es poner Mientras todo el profe termina, voy a continuar con un tema de teoría. Entonces tenemos analizar resultados usando Experimenter. Experimenter principalmente pues es una herramienta que nos permite ejecutar el mismo modelo de simulación pues varias veces cambiando uno o más parámetros cada vez para ver su efecto en las medidas de desempeño. Esta herramienta requiere crear parámetros y medidas de desempeño en el modelo mediante tablas. Esas tablas podemos crearlas y justamente definimos
tanto los parámetros como las medidas de desempeño. En otras palabras, para poder desarrollar un experimento se requieren parámetros y medidas de desempeño. Una vez que se haya creado los parámetros y las medidas de desempeño, se puede utilizar el experimento. La tabla de parámetros. La tabla de parámetros del modelo se utiliza para definir los parámetros del modelo. Un parámetro es un valor global que controla algún aspecto de comportamiento del modelo. En este caso tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, número de operadores, tenemos 5, las unidades y la descripción, cantidad de recepción, la capacidad máxima de recepción y la tasa de suministro, pues en este caso, pues de suministro de pulverizadores. Aquí tenemos entonces la cantidad y tenemos los valores en este caso. ¿Eso qué significa? Que la tabla de parámetros está compuesta por una, dos, tres y cuatro columnas. El nombre, el valor, las unidades y la descripción. Cada fila me representa un único parámetro. Son variables de entrada para el modelo, en este caso los parámetros. Se pueden utilizar para hacer el modelo dinámico. Es importante en este caso tener en cuenta que por qué debemos usarlos, porque son fáciles de cambiar, son estrictos, son globales, son visibles y los experimentos y optimizaciones dependen de ellos. Por ejemplo, el número de trabajadores, el tiempo necesario para una determinada parte de un proceso, si cierto equipo está activo o no está activo, y la tasa de llegada de clientes. Son ejemplos. La tabla de parámetros, en este caso por defecto, tienen una tabla que se denomina parámetros. Esta tabla se permite pues crear a través de la herramienta Toolbox. Cada fila de la tabla representa un único parámetro. Y para añadir o eliminar un parámetro, basta con añadir o eliminar filas de esta tabla en parámetros con el pick list o simplemente cambiando el valor numérico 1 hasta la cantidad de parámetros que vayamos a crear o definir. Tenemos entonces la columna name. Es importante definir este nombre porque todos los parámetros de un modelo deben tener un nombre único, incluso pues si hay varias tablas de parámetros. Y además recomendamos que no coincida con el nombre de un número, no utilice espacios con el nombre, es decir, no vamos a empezar con 1 punto parámetro 1, 2 punto parámetro 2, sino por el contrario, que sean nombres claves que permitan entonces conocer cuál es el parámetro y que sea un nombre único. Respecto al value o el valor, permite definir el valor actual del parámetro. Además, la columna value pues, nos permite definir el tipo de parámetro y cualquier restricción adicional sobre este valor. ¿Y qué tipo de valores tenemos? Tenemos valores de tipo continuo, entero, discreto, binario, opcional, secuencial, por expresión y pass-through. Cuando es continuo es para parámetros basados en porcentajes, entero para parámetros que solamente pueden ser usado un número entero, discreto para parámetros que se incrementan en pasos distintos de 1, binario para valores que están activos o binario para valores que están activos o desactivados, verdadero o falso, opcional para elegir varias alternativas de todos los anteriores, secuencial para ordenar una secuencia de trabajos, por expresión adecuada a la distribución de probabilidad, y pass-through para hacer referencia a una celda de una tabla global o incluso customizado, tenemos aparte. Las medidas de desempeño en este caso nos permite especificar las medidas de rendimiento del modelo. Estas pueden ser de rendimiento, utilización, entre otras opciones, y tenemos las mismas cuatro columnas, en este caso nombre, valor, unidades y descripción. Sin embargo, la forma de obtener los valores es porque hemos obtenido una referenciación. Las medidas de desempeño, entonces, en este caso indican la salida del modelo, que indican los valores de salida, es decir, el rendimiento. Algunas, por ejemplo, son tales como salidas totales, utilización promedio, tiempo de espera promedio, working process en cola, entre otras opciones. Es importante mencionar que las medidas de rendimiento son lo opuesto a un parámetro del modelo. Como usuario, nosotros podemos determinar el valor del parámetro y los parámetros influyen en el comportamiento del modelo. Las medidas de rendimiento, en cambio, solamente observan, son esa forma de poder nosotros evidenciar el comportamiento del modelo y no influyen sobre esto. Recuerden la definición, en este caso las medidas de desempeño o los indicadores son la consecuencia natural
del comportamiento del modelo a partir de los cambios o ajustes en los parámetros. Respecto a las medidas de desempeño, es muy similar al tema del parámetro. En este caso, cada fila de la tabla me representa una única medida de desempeño. Es importante también dar en lo posible un nombre único y basta con añadir o simplemente eliminar la cantidad de medidas de desempeño a través del pick list en esta opción o definir la cantidad de medidas de desempeño que vamos a utilizar. La forma de representar el value, en este caso el nombre, pues ya en este caso pues mencionamos el nombre de todas las medidas de rendimiento debe ser único, incluso si se definen tablas separadas, y el value se define, en este caso pues el valor mediante una expresión. Cada vez que se obtiene un valor de una medida de rendimiento, se evalúa esta expresión. Y para poder editar esa función, podemos hacer clic en la celda value, referenciar entonces aquí con el gotero y referenciamos ya sean objetos 3D, que la mayoría de ellos pueden ser referenciados y podemos obtener de allí estadísticas de interés, la mayoría de las actividades y activos compartidos en Process Flow, el conjunto de grupos cuando tenemos grupos creados o incluso gráficos estadísticos de nuestro dashboard. El campo value pues, nos permite entonces definir esa medida de rendimiento que se define a partir de una expresión a través del campo reference y utilizamos el gotero para poder apoyarnos en esta toma de información o referenciación. Posterior ya tenemos el experimento. En el experimento podemos entonces definir, aquí tenemos entonces unos pantallazos para poder identificar cómo se referencian. Entonces tenemos, por ejemplo, los escenarios, la experimentación o la corrida. También tenemos la opción de poder hacer algunas configuraciones y tenemos entonces cómo se corre ese experimento, el tiempo de corrida, el tiempo de calentamiento, pero pues ya todo esto lo vamos a ver en la práctica a detalle. Siendo así, pues entonces vamos a ir aquí a nuestro modelo, vamos a la pestaña Toolbox y vamos a darle doble clic a parámetros y medidas de desempeño. Respecto a parámetros, entonces vamos a seleccionar y fíjense que lo llevamos arrastrado, lo llevamos a la parte inferior. En este caso, voy a tomar aquí un screenshot para que se pueda visualizar por parte de ustedes. Fíjense que aquí nos aparece el dock y lo que estoy haciendo es arrastrar la ventana y llevarla a la parte inferior. Fíjense que aquí se aparece un color un poco azul más oscuro, donde puedo soltarlo y él va a llevarse a esa parte de la ventana de trabajo en la parte inferior. ¿Logran visualizarlo? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces ya queda en la parte inferior. Ahora voy a colocar lo mismo, pues sería la medida de desempeño en la parte inferior, pero acá nuevamente voy a tomar un screenshot. Y fíjense entonces que en este caso estoy diciendo que va a compartir la ventana de trabajo, en este caso esta que estoy seleccionando, y quiero que se coloque en la parte inferior. Por lo tanto, va a compartir esos espacios. Entonces, aquí tenemos una única ventana, que es la mitad de la pantalla o lienzo de trabajo, y tenemos allí lo que sería la medida de desempeño. Entonces, como parámetro principal, vamos a definir acá número de máquinas de bordado. Hemos escrito o he escrito máquinas, unidades, pues máquina, como si fuese una celda de Excel, máquina o máquinas, y descripción, máquinas de bordado. Entonces, por favor, atención acá. En este caso, vamos a definir entonces la cantidad de máquinas de bordado. Va a ser, por tanto, un valor de tipo entero. Va a oscilar entre un valor mínimo 1 y un valor máximo 3. Y como referencio esa cantidad de máquinas que voy a crear o voy a eliminar. Con el gotero referencio el conector anterior o el flujo de entrada o el puerto de entrada. En este caso, espera para procesado. Selecciono espera para procesado y selecciono la opción Delayed Computed Objects, que se puede traducir literalmente como
crear o eliminar copias conectadas a mi flujo de salida o aguas abajo. Entonces, fíjense que aparece entonces referencia, espera procesado y la opción en el campo onset nos aparece la opción Delete Computed Objects. ¿Eso qué me permite? Pues en este caso, por ejemplo, si voy a colocar tres máquinas reset, fíjense que me aparecen entonces aquí las tres máquinas de bordado. Si colocamos 2, el valor 2 en value, en número de máquinas reset, nos aparecerá solamente 2. Y si dejamos por defecto 1, botón reset, dejaremos por defecto 1. Vamos a generar aquí en este caso, por ejemplo, alrededor de 3 indicadores. El primer indicador, como si fuese una celda Excel, doble clic, camisas procesadas. El siguiente, camisas no procesadas. Y por último, utilización, máquina de bordado. Henry, una pregunta. ¿Esta grabación usted no las comparte? Sí, señor, el equipo comercial se la reenvía a sus correos electrónicos. Ah, ok. Sí, esta parte de aquí, si no es mucha molestia, la de los parámetros, ¿pudieras por favor repetirme el inicio? Me perdí en el inicio. Claro que sí. Eh, En este caso lo que estamos haciendo es definiendo un parámetro, es decir, la variable de control. ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar la cantidad de máquinas que puedo obtener o puedo adquirir. Aquí utilizamos un parámetro, simplemente cambiamos entonces, generamos la tabla. Aquí en Toolbox damos doble clic y genera parámetros. Podemos generar cuántos parámetros se necesite. En este caso con el picklist podemos aumentar la cantidad o simplemente minimizar y dejar entonces la que se necesite. Colocamos número de máquinas, las unidades y la descripción. Estos dos son opcionales. Pero el valor, en este caso en value, tenemos varias opciones. Tenemos de tipo continuo para porcentajes, entero, cuando solamente podemos colocar valores enteros. Una, dos, tres máquinas, uno, dos, tres operarios. Discreto, en este caso cuando aumenta pasos diferentes al valor de uno, es decir, 0.5 y de 0.5, es decir, hay que definir un step, un paso en el cual va a ir aumentando de forma gradual. Binario, en este caso uno o 0, activo o desactivo. Opcional para poder elegir cualquiera de las opciones que tenemos disponibles. Secuencial, expresión cuando tenemos distribuciones de probabilidad que queremos cambiar. Pass-through cuando queremos referenciar un valor de una tabla global. Y customizado cuando tenemos entonces una opción de parámetro a través de código. Lo que hicimos fue referenciar entonces valor entero, valor mínimo 1, valor máximo 3, es decir, colocar los límites inferiores y límite superior. Y con reference, con el gotero, referenciamos justamente no la máquina de bordado, sino aquel que esté conectado anterior a este objeto en la opción Delete Computed Objects, que podemos interpretar o traducir literalmente a crear y eliminar objetos conectados a mi puerto de salida o a mi flujo de salida. ¿Qué significa eso? Cuando selecciono esa opción, aquí puedo cambiar y aquí tengo entonces un valor entre 1 a 3. Cada vez que yo cambie esos valores, entonces voy a modificar los objetos o voy a crear o eliminar los objetos que estén conectados a mi puerto de salida. ¿De quién? De este objeto. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, estamos hablando ahora de unos indicadores. Colocamos tres por ahora. Camisas procesadas, camisas no procesadas y utilización de máquina de bordado. En este caso, por ejemplo, camisas procesadas, clic en el pick list de la columna value. Fíjense que tenemos entonces reference. Con el gotero podemos referenciar directamente el objeto 3D en las opciones estadísticas de tipo input. Estadísticas, input. O, en tal caso, podemos incluso referenciar el gráfico estadístico, camisas procesadas, throughput, valor average, en este caso promedio, suma, mínimo y máximo. Para ese efecto sería el valor suma, que es el total, o incluso, sí, suma, porque el máximo me da es el valor máximo. Para efectos del ejercicio, utilizar entonces directamente el objeto 3D, estadísticas tipo input. Doy clic sobre este espacio en blanco para que quite la ventana de trabajo. Camisas no procesadas.
clic en el pick list reference con el gotero referencio, salida a otro centro, estadísticas de tipo input. Finalmente, utilización de máquina de bordado, que vamos a colocar entonces reference, el gráfico estadístico, utilización average. ¿Por qué? Porque probablemente nos va a arrojar entonces el resultado, por ejemplo, aquí vamos a colocar de 3 máquinas, reset, colocar a correr, y vamos a ver entonces la tasa de utilización de los tres, y necesitaría como indicador el promedio de estas tres. Reset, vamos a dejarlo por defecto entonces valor numérico 1, reset, guardar, correr y fast forward. En este caso, fíjense que entonces tengo número de máquinas 1, el indicador me dice camisas procesadas 190, camisas no procesadas 259, utilización de la máquina de bordado 99%, haciendo referencia obviamente al gráfico estadístico y lo que ya habíamos obtenido previamente. ¿Qué significa esto? Que con tan solamente una máquina estoy dejando ir 259 camisas o unidades a otro centro de trabajo, y esto pues evidentemente si fuese por ejemplo valor dinero utilidades, $1 por cada camisa, estaría perdiendo $259 por no tener pues otra máquina a la cual yo pueda utilizar o generar la capacidad de procesamiento. Botón reset, y con esto por favor me indican una vez hayan finalizado para iniciar la fase de diseño de experimento. La pestaña del parámetro me queda adicional a la del modelo, ¿correcto? Adicional modelo, ¿a qué se refiere, profe? Ya va. O Es sea, que aquí externa. sí, como si me quedara. Sí, No sé claro. si me permites y te puedo compartir un momento de pantalla porque creo que no me estoy explicando bien. Listo, adelante, por favor. Gracias. Compartir pantalla. Ok. Me indicas, porfa, cuando la veas. Ya es visible. Ok, entonces fíjate, te digo que una pantalla adicional porque fíjate, aquí me parece como para minimizar y eso. No, puede integrarlo. Es decir, ahí puede integrarla. Lo que pasa Entonces es yo que debe puedo, llevarla, debe arrastrarla y llevarla como al centro acá del modelo, y le va a aparecer el dock. El dock es como una cruz de color azul donde le puede asignar la ventana a la cual va a trabajar. ok, ahora sí. Ok, y esto lo puedo colocar más pequeño también, ¿verdad? Me dijiste. Sí, claro, incluso los gráficos estadísticos por lo general los puede arrastrar y los puede colocar desde este ángulo en paralelo y puede pegarlos y demás. Y aquí puede sacar también en la ventana de indicadores de desempeño. Ok, me dices que estos parámetros los puedo sacar ¿dónde? Aquí. Ah, no, estos gráficos los puede Ajá. arrastrar si coloca el cursor sobre cualquiera de las líneas de color negro y lo puede mover hacia la izquierda. Esa libre decisión. Le falta la ventana de indicadores de desempeño. Que la saco ¿dónde? Por favor, me indicas. Esta, Performance Measure, doble clic. Si quiere, suba un poco más la ventana de parámetros y en la parte inferior coloca la ventana de indicadores de desempeño. Me quedo al revés, ¿correcto? Sí, pero no tiene ninguna No. complicación con ello. Ok, ok. Ahora decías que
Ok. Listo, mientras que el profe termina de ajustar. Camilo Caicedo, presente o ausente. Presente. ¿Cómo va con el modelo? ¿Alguna Aquí, pregunta, tu inquietud? no, lo estoy construyendo, ya tengo la gráfica de parámetros y el modelo también, el performance también. Lo estoy haciendo, lo único que tengo problemas es con los indicadores que están en la parte derecha que entiende el profesor Leonel, camisas procesadas, salidas. Entonces estoy tratando como de construirlo para arrastrarlo ahorita con el lápiz. Listo, de acuerdo, gracias. Daniel León, presente o ausente. Presente, profe. ¿Cómo va con el modelo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, lo estoy llevando de a poquito, de a poquito. De Pero acuerdo, muchas gracias. muy bien, sí, señor. Franz Esteban, ¿alguna dificultad con el modelo? Franz, ok. Jesús Abel Afanador, Bien, profe, ya. Listo para el siguiente paso con Experimenter. listo, muchas gracias. María Angélica Parra, Sí, profe, presente. No, bien, ¿alguna estaba dificultad perdida un poco de dónde sacaba performance measures, pero ya vi de dónde lo sacaron, en el Listo, toolbox. muchas gracias. De acuerdo. Miguel Rueda, Sí, profe, aquí estoy. Estoy sacando el tema de los parámetros. Bueno, el Performance Measures ya lo saqué. El parámetro ya lo tengo acá, pero no me da el valor de si le pongo las tres máquinas, no me las saca ahí en el modelo. listo, Estoy ya mirando. revisamos entonces, después del profe. Por último, Vanessa Borda, presente, ausente, como con el modelo. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, aquí, profe, por favor, selecciónelo. Aquí está creando un nodo. Cierra esta ventana, selecciónela. Y le da X. Listo, entonces, los indicadores de desempeño aún no los tiene definidos el parámetro. Entonces, aquí, como si fuese una celda de Excel, doble clic, por favor, coloque no máquina. ¿Qué nombre le coloca el nombre de la máquina? No, sí, simplemente Camisa. puede colocar número, máquina o simplemente no máquina. Es para indicar número de máquinas. Correcto. Sin espacios. Ni los parámetros ni las medidas de desempeño deben llevar espacios en los nombres. Listo. El nombre que usted considere. En este caso, la sugerencia es no máquinas, número de máquinas. Si quiere, puede dejarlo solamente con máquinas. No guión bajo máquina. Por favor, en el campo value, seleccione entonces con el pick list. Es entonces tipo entero. Entonces, sugerencias, si quiere, suba un poco más esto para que pueda visualizar mejor. De tipo entero, despliegue la primera opción, type, entero. La segunda opción, límite inferior 1, límite superior 3. En reference, con el gotero referencie este objeto Q. En la opción delete incomplete object, correcto. Esa opción, le da clic por favor aquí en el quick list o en este espacio blanco, listo. Ahora aquí vamos a indicar que va a crear tres indicadores. El primero, como si fuese una celda de Excel, doble clic en el nombre. Camisas procesadas. Si quiere puede colocarlo pegado. En mi caso, ¿cómo lo hacemos? La primera palabra, camisas con C mayúscula, procesadas P mayúscula. O así también puede hacer, no hay ningún problema. En el siguiente, camisas no procesadas. Y en el último, utilización de la máquina de bordado.
puedo dejar así. Me dijiste que sin acentos, ¿no? Sí, señor, sin acentos, ni tildes, ni ñes, nada de la lengua castellana o el español. Ok. Entonces, en el primer valor, ¿puede darle por favor reset y fast forward? ¿Es tan amable? No, fast forward. Tan, tan, tan. Listo. Quería validar acá. Pero aquí dice máquina bordado, esto es salidas, es un throughput, esto no es el estado. Debe cambiar ese gráfico. O sea, eliminarlo. Seleccione el gráfico y eliminarlo completo. Porque no Li- está dando el valor que necesitamos, que es el state. Está dando es un throughput. Ok, entonces aquí le doy. ¿Y qué? Seleccione ¿Suprimir? la tecla delete. Dele clic en reset. Puede correr si quiere el dashboard un poquito más a la izquierda. Creo que de pronto se le complica porque aquí tiene propiedades. Seleccione el dashboard, librería, state, Dashboard. librería. No, 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 no. Cuando digo seleccioné el dashboard es porque tenía que tener seleccionado dashboard para que en librería le aparezca la librería de los gráficos estadísticos. Ahora seleccione librería, por favor. Librería está aquí, profe, en la parte izquierda. Ahora seleccione el de state. Baje, por favor. Buscamos state. El nombre principal está en este azul con negrillo. Entonces, baje, por favor. State. Seleccione el primero. Y aquí en este cuadro superpuesto, uno sobre otro, puede seleccionar entonces de circular o de barra. Utilice, por favor, el de barra. Y lo coloca aquí. Clic derecho para que el cursor regrese a su forma natural, porque si no le va a generar más gráficos. Ajuste posición y con el gotero referencie la máquina, en este caso de bordado. Muy bien. Ahora aquí tenemos entonces camisas procesadas con el gotero, referencia en el indicador, referencia, el objeto SIM, estadísticas de tipo input, que son de entrada. Clic sobre este espacio blanco. Siguiente, camisas no procesadas, lo mismo, estadísticas de tipo input. Clic sobre ese espacio en blanco, ahí también correcto. Clic sobre el pick list, referencio, el gráfico estadístico de utilización, no, el gráfico estadístico de creación, utilización average. Ajá. Con el gotero de referencia aquí el gráfico estadístico. Dele reset, por favor. Fast forward, por favor. Listo, nuevamente. Selecciona aquí en referencia. Entonces, gráfico estadístico de state bar, estado. ¿Ese es dónde? Acá este que tenemos aquí, este es el estado. Ok, le doy clic aquí. Utilización, sí, suelte, el clic izquierdo, suéltelo ahí. Le aparecen dos opciones. Utilización average, promedio. Clic sobre este espacio en blanco. ¿Y por qué ahí? Porque recuerde que el gráfico estadístico le va a mostrar el gráfico de, en este caso, utilización de la primera máquina y de sus derivados. Cuando usted selecciona directamente sobre este gráfico y referencia a un único objeto, siempre va a obtener solamente la estadística de ese único objeto. Aquí tenemos del grupo derivados, ¿vale? Ok, Entonces ok. aquí, por favor, reset, nuevamente fast forward. Y vemos entonces que camisas procesadas 190, no procesadas 259, y una tasa de utilización del 99% con una máquina de bordado. Le damos por favor clic en Reset y ya con esto
Entonces, ¿me permite, por favor, pantalla? ¿El profe Miguel necesita una ayuda? Con esto ¿O puedo conecte? grabar, ¿verdad? Ya con eso quedó claro. ¿Cómo, profe? Puedo grabar mi modelo y dejo de compartir. Sí, guardar y dejar de compartir. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo. ¿El profe Miguel necesita mi ayuda? O ya queda claro. No, yo necesito ayudita. Necesitaba era generar los gráficos estadísticos. Sí, señor. Listo. Entonces, voy a finalizar con la demostración del experimento y le ayudo, ¿vale? Vale, listo. Listo, continuamos. Vamos a ir aquí donde dice estadísticas en la parte superior de Experimenter y nos arroja esta ventana. En esta ventana tenemos entonces los siguientes espacios de trabajo. Permítanme, por favor. Tenemos entonces el nombre del experimento, warm time, el tiempo de calentamiento, por si acaso necesitamos que corra el modelo y caliente entonces y luego si tomar estadísticas, el tiempo de parada, el número de réplicas por escenario, los parámetros que vamos a trabajar, los escenarios que vamos a diseñar, y en este caso, por ejemplo, tenemos la pestaña Jobs, Run, Filtros y Avanzados. También tenemos eliminar resultados parciales y ver resultados. Por ejemplo, tenemos entonces, primero vamos a definir jobs. Tenemos entonces la opción de definir experimentos y optimizaciones. En este caso, lo que vamos a definir es un experimento. Siendo así, seleccionamos entonces acá, por ejemplo, el nombre, experimento 1. No le vamos a colocar tiempo de calentamiento, pero sí le vamos a colocar un tiempo de corrida de 28.800 segundos. En las réplicas por escenario vamos a colocar 30. En este caso, por defecto, es por lo general lo que se utiliza. Y vamos a utilizar aquí clic en parámetros. Vamos a utilizar, cuando le damos clic aquí en parámetros, todos los que aparezcan allí o simplemente los que queramos utilizar, que en este caso pues empezamos a seleccionar los que queramos. ¿Cuántos escenarios queremos? Quiero 3 escenarios y aquí aumento el número de escenarios. El escenario aquí justamente funciona tal cual como funcionan los parámetros y las medidas de desempeño. Es una tabla en la cual por cada fila es un escenario y cada columna es un parámetro que puedo variar. Por ejemplo, acá en el escenario 1, que es el escenario base, podemos incluso colocarle como una celda de Excel, escenario-base, que es el escenario inicial, cuando tengo dos y cuando tengo tres máquinas. Tengo una, luego tengo dos, tengo tres. Fíjense que puedo variar los valores del escenario, en este caso, del parámetro. Entonces, fíjense que aquí coloqué entonces que para el escenario 1 voy a tener una máquina. Para el escenario 2 voy a tener 2 máquinas de bordado y para el escenario 3 voy a tener 3 máquinas de bordado. Por favor, primero observamos y luego replicamos. Luego tenemos entonces que en Run tenemos entonces los 3 escenarios con cada una de las réplicas. Lo que nosotros hacíamos aquí era correr un escenario con una máquina y la primera y única réplica. Aquí ya le estamos colocando lo que sería aleatoriedad e interdependencia también del sistema. Entonces aquí voy a hacer la opción de eliminar resultados, que son las corridas que teníamos anteriormente y que hemos hecho. Luego le damos clic en, seleccionamos cuál es el job o el trabajo que queremos correr o realizar o revisar, que sería experimento 1. Clic en el botón Run y aquí entonces empieza a correr el experimento. Él tardará de acuerdo entonces a las propiedades y características de su equipo de cómputo, como memoria RAM, como tarjeta gráfica, como disco duro, procesador, entre otras opciones. Fíjense que ahora le voy a dar clic en la opción View Results, que es ver resultados. Permítanme aquí les señalo. View Results, ver resultados. Y tenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces resultados por medidas de desempeño o indicadores de desempeño. Tenemos la forma de ver todos los gráficos del dashboard. Tenemos una tabla de estadísticas que lo que hacen es reportar los datos de estos mismos gráficos estadísticos del dashboard. Tenemos una tabla resumen, que es Result Table, para poder ver justamente todos los cambios que hicimos. Cuando tenemos indicadores o varios indicadores, por ejemplo, en este caso tengo Performance Measure,
y tengo el indicador camisas procesadas, también tengo el indicador camisas no procesadas, tengo el indicador utilización de máquina de bordado. En este primero, utilización de máquinas procesadas, vemos que entre mayor cantidad de máquinas tengo, evidentemente voy a tener una mayor tasa de productividad o producción. Voy a darle clic en la opción de activar media y aquí tengo entonces que en la máquina, en el escenario 3, donde tengo 3 máquinas, logro procesar en promedio 474 camisas. Y cada uno de estos puntos es una réplica. Fíjense, por ejemplo, esta es la réplica número 25 y el valor que obtuve allí fue de 519 camisas. En este último, pues ya tengo una mayor dispersión y en este escenario es mucho más uniforme, al igual que el uno. Quiero ver, por ejemplo, que esta es la opción y aquí puedo cambiar las opciones. Esto es un gráfico de cajas y bigotes. Puedo ver histogramas, puedo ver correlación de gráficos, en este caso, por ejemplo, entre indicadores. Correlación entre el indicador camisas procesadas y el indicador camisas procesadas. Evidentemente, el indicador R va a ser igual a 1. Pero si quiero ver, por ejemplo, la relación entre camisas, perdón, la relación entre camisas procesadas y la tasa de utilización de máquinas de bordado, vemos entonces que aquí cambia el valor de R. En el escenario 3, R es igual a 1. En el escenario 2, R es igual a 0.96. En el escenario base, R es igual a 0.65. Podemos ver, por ejemplo, un resumen, que en este es el Data Summary, donde tenemos un resumen con el valor de los escenarios con un intervalo de significancia del 95%, intervalo de confianza del 95%. Tenemos también valores con cifras significativas, en este caso, por ejemplo, la media. El escenario 2 es de 380 camisas, más o menos 0.668. El escenario 3 tenemos 473.96, más o menos 6.86. En este caso es la media, que es el promedio, desviación estándar, valores mínimos y valor máximo. Otra opción que tenemos de visualización de la información es la comparación de escenarios, donde en este caso, pues, que nos indica que la tiene suficiente significancia estadística en el escenario 2 y escenario número 3. Finalmente, el Raw Data, que me permite observar cada una de las réplicas de la 1 a la 30, en este caso, de los diferentes escenarios. Por ejemplo, tengo el escenario número 3, donde me indica que en la réplica número 1 era de 457 camisas, pero en la réplica número 12 fue de 452. Fíjense que aquí tenemos la réplica 1 del escenario base, justamente la que siempre teníamos de 190. Sin embargo, el escenario 1 y el escenario 2 es bastante uniforme según el gráfico que ya habíamos visto previamente. Eso en respecto pues al indicador camisas procesadas y lo mismo para camisas no procesadas. Por ejemplo, acá tenemos entonces que entre mayor máquinas, pues entonces voy a enviar cero o la menor cantidad o tendencia a cero de enviar a otro centro de procesamiento. Y la utilización de las máquinas de bordado, pues en este caso es, por ejemplo, más alta. En este caso, pues cuando tengo el escenario 1, una máquina, dos máquinas, pero cuando tengo tres máquinas, pues ya es bastante disperso el comportamiento y en promedio es alrededor del 82% la tasa de utilización cuando tengo tres máquinas. Finalmente, lo que puedo hacer es generar reportes. Si le damos clic aquí en generar reportes, podemos generar reportes en HTML, que son estos dos primeros, Performance Measure y Interactive Report Builder. Y por último, un Excel o una hoja de cálculo, un workbook con esta información de estos datos y el archivo en CUSB. Otro que me faltó mencionar fue aquí, por ejemplo, los datos de los gráficos estadísticos. En este caso, pues si los tenemos ya diseñados, fíjense que podemos ver cada uno de estos con el escenario base, escenario 2 y escenario 3 cuando tengo tres máquinas, e incluso puedo ver el comportamiento de cualquiera de las 30 réplicas que tenemos allí del respectivo escenario. Esta Statistics Table lo que me hace es mostrar la información que les mencioné, pero de estos gráficos estadísticos. Y la pestaña Result Table lo que hace es mostrarnos justamente los cambios en el parámetro y los cambios en los indicadores de desempeño. Nos muestra en resumen y el promedio del promedio. Es decir, para el escenario número 2, cuando tengo dos máquinas
En promedio, ¿cuántas unidades logré procesar? 380.90 camisas. 88 camisas no fueron procesadas y la tasa de utilización fue el 99%. En el escenario 3, cuando tengo 3 máquinas, logré procesar en promedio 473 camisas, no logré procesar 0.97 camisas y sí logré obtener una tasa de utilización de mis 3 máquinas en promedio del 83% en tasa de utilización. Esta es una tabla, resumen, que nos compila pues todos los resultados, por eso es un resumen, summary. Les recuerdo entonces aquí que podemos exportar los resultados, generar reportes de cada uno de ellos. Les queda como tarea, por favor, generar estos reportes para que puedan explorarlos, verlos y ver cómo se pueden generar y qué puedo extraer de estos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Cuando empecemos a hacer ese proceso, saldrán miles más, pero por ahora yo creo que estamos bien. Perfecto. Muchas gracias. En este caso, sí, la idea es que por favor lo puedan replicar. Como pueden observar, en esta primera oportunidad es algo muy sencillo, pero para que podamos conocer la herramienta. Por eso es así, práctico para que puedan ustedes primero, en esta primera intervención, primer uso del software, puedan familiarizarse y puedan irlo utilizando. Ya a medida que vayamos avanzando, pues sin duda va a ir aumentando la complejidad. Sin embargo, sí es importante que por favor para la próxima sesión logren tener desarrollado esta primera experimentación, simplemente como una primera impresión, ¿de acuerdo? Henry, una pregunta, por favor. La siguiente sesión es el día de mañana a las 8 de la mañana. Sí Sí, señor. sería muy importante para nosotros tener el La video, grabación. la grabación. Claro, yo tengo que, pues sí me ha creado cierta dificultad porque tuve problemas con mi equipo hoy y precisamente los de tecnología de la universidad hasta que me lo configuraron porque tenía unos usuarios ocultos ahí. Es importante tener ese video porque para volverlo a hacer, para entenderlo. De ahí es el éxito de que mañana ya podamos desarrollar el aplicativo con De mucho acuerdo, mejor. profe, me va a comunicar con el equipo comercial para que en lo posible en la tarde del día de hoy les reenvíe la grabación. Evidentemente, como Zoom se demora un poquito en procesar la grabación, Sí, alrededor señor. de 1 o 2 horas, entonces una vez esté disponible les pueda compartir la grabación, ¿vale? Se lo agradecería mucho, Henry, muy Eh, amable. Perdóname, Listo, pues, profe. para Sí, complementar lo señor. que dice el profesor Camilo, normalmente, o por lo menos la sesión anterior con la grabación, nos solicitaban permisos. Entonces, si hay la posibilidad de que de una vez nos autoricen los permisos cuando nos envíen la grabación, sería genial. Por supuesto, no, que quede acceso libre, sin duda Per- alguna. Perfecto, muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias a todos por la exposición, el tiempo y muy agradecido con ustedes. Nos vemos entonces el día de mañana. Y las tareas pendientes sí les encargo sin duda eso y pues también de nuestra parte vamos a hacer el mayor esfuerzo y en la tarde tratar de reenviarles toda la información. ¿Vale? Gracias, Henry, muy amable. Gracias. Voy Gracias, a hasta acelerar la luego. grabación. Hasta luego.